Problema 13. Utilice el análisis de corriente de rama y encuentre la corriente a través de cada resistor para las redes de la figura 8.105. Los resistores tienen valores estándar. Es el circuito 1. Primero identificamos cuántas ramas tiene. Fuente de voltaje E1 es una rama. Resistencia 1 es otra rama, llevamos 2. Resistencia 3, otra rama. E3 igual, 4 ramas. Tenemos otra rama y otra rama. Tenemos 6 ramas en total. Tenemos 6 ramas en total. Luego colocamos los nodos. El nodo A está conformado por 2 ramas, que es la resistencia 1 y la fuente de voltaje E1. Es el nodo A. Nodo B conformado por 3 ramas, resistencia 1, resistencia 3 y resistencia 2. Nodo C. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Si es que dije que 4, son 5. A, B, ahora continuamos con el C, conformado por 2 ramas, resistencia 2 y E2. Nodo D, conformado por 2 ramas, resistencia 3, E3. Por último, el nodo E, conformado por 3 ramas, que es la fuente de voltaje E1, E3 y E2. Continuamos a asumir los sentidos de las corrientes. Donde yo asumo que la corriente 1 va a salir del nodo E, pasar por acá, va a atravesar la resistencia 1 y va a entrar al nodo B. Corriente 2 va a salir del nodo B, atraviesa resistencia 3, pasa por esta fuente de voltaje y entra al nodo E. Corriente 3 sale del nodo E, pasa por esta fuente de voltaje y atraviesa resistencia 2. Luego ponemos la polaridad de las resistencias. Corriente 1 está entrando aquí en esta resistencia 1, va a ser positivo, donde sale negativo. Y entra acá la corriente. Corriente 2 va a atravesar esta resistencia, que es resistencia 3, donde entra es positivo, donde sale negativo. Y hasta ahí llega. Corriente 3 atraviesa esta resistencia, donde entra positivo, donde sale negativo. Y hasta ahí llega. Entra el nodo B. Las fuentes de voltaje, eso se respeta su polaridad. Continuamos a poner los lazos. Lazo E1, lazo E2, van a tener un sentido horario. Y vamos a empezar a sacar las ecuaciones utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff y también la ley de Ohm. Empezamos aquí con con el lazo 1. Vamos a tomar los datos de entrada. Entonces iniciamos aquí con el lazo 1. El recorrido entra acá, es menos 10 voltios, por eso es menos 10 voltios. Sale, y aquí va el lazo, va a entrar acá, por eso es más la corriente 1, porque atraviesa esta resistencia, viene siendo esta corriente, multiplicada por el valor de la resistencia 1, es que es 5.6 kilo ohms. 5.6 kilo ohms. Continúa el lazo, llega por acá y va a entrar a esta resistencia, que es la resistencia 3, por el lado positivo.
por eso es positivo. ¿Y qué corriente atraviesa a esa resistencia? Es la corriente 2. Por eso es más corriente 2, luego multiplicado por el valor de esa resistencia, que es 2.2 kiloohms. 2.2 kiloohms. Continúa el lazo y entra por acá, por el lado negativo de la fuente. Tiene un valor de 20 voltios, por eso es menos 20 voltios. Y llega a su punto de origen. Y así queda la ecuación: menos 10 voltios más corriente 1, la resistencia de 5.6 kiloohms, más corriente 2, 2.2 kiloohms, menos 20 voltios es igual a 0. Ordenamos, ponemos aquí, nomás bien se despejan las fuentes de voltaje del lado derecho. Corrientes con resistencias se dejan del lado izquierdo. Nuevamente, en el otro video yo expliqué cómo utilizamos la ley de Ohm, pero pues nuevamente lo voy a explicar. Tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y estamos ocupando corriente por resistencia. Aquí, corriente por resistencia, corriente por resistencia. Por eso aplicamos ley de Ohm. Entonces nos quedamos que menos 10 voltios están negativos, pasan del otro lado. Pues positivos, pero aquí pues lo hice de rápido. Entonces quedaría aquí como 10 voltios y menos, del otro lado pasa como positivo 20 voltios. Por eso es 10 más 20 son 30 voltios. Luego la resistencia las puse enfrente y el valor de y la corriente del lado derecho. Es lo mismo, pero solamente pasé la resistencia enfrente y la corriente ahora la puse atrás. Entonces tenemos ya nuestra primera ecuación de 5.6 kiloohms multiplicado por la corriente 1 más 2.2 kiloohms multiplicado por la corriente 2 más 0 es igual a 30 voltios. Vamos con el lazo 2. Igual, sentido horario, empezamos desde acá. Tomamos datos de entrada. Entra por acá, tenemos 20 voltios positivos. Luego sigue, entra por acá, pero negativo. Menos que corriente en la resistencia esa, es la corriente 2. Menos corriente 2, valor de esa resistencia 2.2 kiloohms. Continúa el lazo, luego aquí va a tomar este dato de entrada. ¿Qué corriente atraviesa esta resistencia? Es la corriente 3. Entonces, por lo tanto, es menos corriente 3 multiplicado por ese valor de esa resistencia, que es 3.3 kiloohms. 3.3 kiloohms. Continúa el lazo, entra aquí, toma este dato de entrada, son 30 voltios, por eso es más 30 voltios, sale y llega al mismo punto de origen. Entonces ya es 0. Igual, vamos a pasar voltajes, fuentes de voltajes del lado derecho, corrientes y resistencias del lado izquierdo. Entonces menos 20 voltios van a pasar de este lado como menos 20 voltios. Son estos. Otros voltajes, aquí otra fuente de voltaje, está sumando, pasa como negativa, menos 30 voltios. Si hace esta sumatoria, son 50 voltios, pero acá está, menos 50 voltios. Corrientes y resistencias se dejan como están. Y ya tenemos la segunda ecuación. Acá el 0 lo puse de una vez porque pues no tenemos aquí corriente 3, nada más corriente 1 y corriente 2. Como no hay corriente 3, le ponemos un más 0. Igual aquí pasa con que tenemos corriente 2 y corriente 3, pero no tenemos corriente 1, por lo tanto le puse 0. Luego aquí aplicamos ley de corriente de Kirchhoff. Nos dice que las corrientes que entran a un nodo tienen que ser igual el valor a las corrientes que salen de ese nodo.
Entonces tenemos que las entradas. ¿Qué corrientes entran en el nodo E? Solamente es una. Viene siendo la corriente 2. Es la que entra. Por eso es corriente 2 es igual. Ahora las que salen pues es la corriente 1 y la corriente 3. Corriente 1 más corriente 3. Pero esto lo tenemos que despejar para dejarlo a 0. Entonces corriente 2 se deja como está. Esta está sumando, pasa del otro lado, negativa. Por eso es menos corriente 1, positiva. Del otro lado, negativa, menos corriente 3. Y ahora sí tenemos nuestra tercera ecuación. Menos corriente 1 más corriente 2 menos corriente 3 es igual a 0. Nuevamente igual, utilizando el método de Sarrus. Ya he ordenado la primera ecuación, segunda y tercera. Delta de S, acuérdense, primero las corrientes 1, 5.6 kiloohms, que equivale a 5600. Luego corriente está aquí, en esta columna 0 y menos 1. Luego las corrientes 2.2 kiloohms, que equivale a 2200. Luego menos 2.2 kiloohms igual, pero negativo, y son menos 2200. Y corriente 2, 1. Luego vamos con las corrientes 3. Aquí no tiene, por eso es 0. Corriente 3 aquí sí, es menos 3.3 kiloohms, que es igual a menos 3300. Acá menos corriente 3 es igual a menos 1. La primera y la segunda filas se ponen abajo. Está la primera y la segunda. Y empezamos a multiplicar 5600 por menos 2200 por menos 1. Nos va a dar 12.32 por 10 a la 6. Luego 0 por 1 por 0, pues son 0. Luego menos 1 por 2200 por menos 3300, nos va a dar más 7.26 por 10 a la 6. Menos, luego se multiplica menos 1 por menos 2200 por 0, son 0. 5600 por 1 por menos 3300, 18.48 por 10 a la 6. Luego 0 por 2200 por menos 1, 0. Se hace toda esta simplificación, vamos a tener delta del sistema de 38.06 por 10 a la 6. Y así lo mismo con delta de corriente 1, se hace lo mismo. Tenemos un valor de 55 por 10 a la 3. Corriente 2, bueno, así. Corriente 2 también se hace lo mismo. Para delta de corriente 2, 379 por 10 a las 3. Delta de corriente 3, 324 por 10 a la 3. Por último, ahora sí, los valores de las corrientes. Corriente 1, delta de corriente 1 dividiendo a delta del sistema. Nos da corriente 1 de 1.4450 miliamperes. Esa corriente va a resistencia 1. Como no salió el resultado negativo, eso quiere decir que la sumación de las corrientes que pusimos sí está correcto. Si hubiera salido negativo, quiere decir que no, que es al contrario. Corriente 2, un valor de 9.9579 miliamperes. Igual salió positiva, estamos bien en la sumación. Para esa corriente en resistencia 3. Corriente 3, un valor de 8.512 miliamperes para la resistencia 2. Igual están bien, todas las sumaciones de las corrientes están bien, no salieron negativas.